Amigos, regresamos con más. Son las 8:04 de la mañana. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos acompaña esta mañana y le agradecemos el madrugón, Sigmund Freud, ministro de Administración Pública. Gracias, Sigmund, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, desde el Ministerio de Administración Pública es mucho de lo que hay que hablar. También está bajo tu responsabilidad el fideicomiso de Pedernales, algo de lo que yo creo que el país siempre quiere saber, particularmente además yo siempre quiero saber. Y también en tu condición de representante del Partido Revolucionario Moderno, una vez que está sobre el tapete el asunto de las candidaturas independientes, todo eso también está esperando. Así que vamos a ver cómo picoteamos rápido esta entrevista. Empecemos por las funciones de los ministerios. Ministro, que la gente está preguntándose qué ha ocurrido con eso. ¿Cómo va el proceso? Por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo todavía no se sabe por dónde va ese camino. Actualícenos, por favor. Bueno, primero, buenos días. Buen día. Las fusiones y las eliminaciones de instituciones van muy bien. Primero recordarle, porque yo sé que muchas personas se preguntan el proceso y las etapas, sí, pero cada una de estas instituciones requiere de una disposición normativa, ya sea de una ley o un decreto para poder materializar las mismas. En el caso del Ministerio de Economía y Hacienda, requiere de una ley aprobada por el Congreso. Esa ley ya se encuentra lista para ser enviada al Congreso Nacional en los próximos días. Tuvimos varios meses, vamos a decir, consensuándola, porque no es simplemente la fusión de esos dos importantes ministerios, sino que también se ha determinado que importantes atribuciones del Ministerio de Economía y Planificación vayan a otro ministerio como el Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, todo lo relativo al ordenamiento territorial, que es una de las atribuciones del MEPIT, irá al Ministerio de la Presidencia, lo que corresponde también a la cooperación internacional, la regulación de las asociaciones sin fines de lucro. Todas esas atribuciones se ha decidido que vayan al Ministerio de la Presidencia y todo lo que tiene que ver entonces con economía e inversión y planificación, entonces irán al Ministerio de Hacienda, quedando ya disuelto el Ministerio de Economía y pasándose a denominarse Ministerio de Hacienda y Economía. Entonces ya inclusive ustedes han visto que el presidente no ha nombrado un ministro en ese ministerio, sino que ha dejado a un viceministro como encargado o máxima autoridad de la misma, con la finalidad de facilitar aún más el proceso de fusión. Por lo cual nosotros entendemos que dentro de 45 o 60 días, claro, sin trazarle pautas al Congreso, deberíamos tener una ley ya que formalmente materialice esos dos ministerios. En el caso del Ministerio de Educación... Perdón, ¿ahí tendrá que nombrarse un nuevo ministro? Sí, bueno... ¿Es lo que corresponde? Bueno, corresponderá evidentemente emitir un decreto del cual designe al nuevo ministro de Hacienda y Economía, o ratificando en este caso el que está como ministro de Hacienda. Otra de las funciones importantes, el Ministerio de Educación y Educación Superior. Este es un proceso mucho más complejo, porque no solamente estamos fusionando esos dos importantes ministerios, sino que a la vez estamos actualizando la Ley General de Educación, que es del año 1997, y hemos aprovechado todo este contexto para poderla modernizar y actualizar. Y para eso el presidente creó una comisión un poco más amplia, la cual están compuesta por algunos rectores de universidades privadas, universidades públicas, representantes del sector educativo, y la coordina el Ministerio de Administración Pública. Y entendemos que ya tenemos un anteproyecto de ley casi listo, porque ha sido, como mencionaba, algo mucho más complejo por el hecho de que hemos estado revisando todo lo que es esa Ley General de Educación, también todo lo que es la Ley de Educación Superior y algunos elementos que entendíamos que tenían que ser incorporados, y la fusión, evidentemente, de esos dos importantes ministerios. También, entonces, para esta legislatura que se encuentra abierta, estaremos enviando al Congreso. Todavía a eso le falta una revisión por el Gabinete de Educación y también algunas, vamos a decir, consultas que estaremos haciendo con algunos sectores importantes del sector educativo para luego ser sometida. Esta semana deberá estar ya publicándose el decreto que fusiona Supérate y IADES, que son dos instituciones del Gabinete Social. Estarán integradas por una sola dirección, se llamará Dirección de Desarrollo Social Supérate, así se denominará. Y también esta semana, o principio de la semana próxima, deberá estar saliendo también el decreto de comedores económicos y plan social, para también ser fusionados en una sola institución. ¿Será una dirección? Sí, será una dirección. Estos son órganos concentrados, por lo cual sí, eso es a través de decretos y no a través de disposiciones legales o de normativas de ley.
por lo cual vamos muy avanzados. Yo te diría que a finalizar este mes o principio del otro deberíamos estar completados un 85-90% de las fusiones. Quedan algunas pendientes como el IAD, que es algo un poquito también más trabajoso porque ahí se está haciendo un levantamiento de activos, de programas que se están, porque en el IAD del caso se quería eliminada esa institución y hay programas de muchos años, activos de muchos años, situaciones que nosotros se ha creado una comisión de manera puntual para eso, para lo que es la liquidación de todos los activos del IAD. Ministro, esas medidas se encaminan dentro del contexto de la racionalización del Estado Dominicano que dijo el presidente que iba a ser uno de los ejes. En ese sentido, el MAP ha hecho un ejercicio de entender un poco el tamaño del Estado Dominicano, de la perspectiva de ministerio que regula el personal. ¿Qué se está haciendo al interno de cara a homogenizar las descripciones de puestos de todas las instituciones del Estado, a revisar las escalas salariales de los diferentes puestos del Estado? ¿Cuenta el ministerio con recursos humanos y técnicos para poder brindar el servicio que su propia ley le obliga de cara a un Estado tan grande? Como tú dices, Federico, el Estado Dominicano es un Estado bastante grande para el país, para el tamaño del país, así como también la cantidad de, vamos a decir, habitantes. Y esto es una primera o una segunda ola, porque el presidente hace 4 años, 3 años había anunciado la primera. Pero deberíamos seguir. O sea, todavía hay muchas instituciones a revisar, hay muchas redundancias, muchas similitudes de funciones en instituciones del Estado. Y eso es una tarea constante y permanente que debemos llevar a cabo. Sin lugar a dudas, no es una tarea sencilla porque requiere, evidentemente, de adentrarnos a una vamos a decir, a una estructura general muy burocrática, muy compleja. El ministerio sí está en una permanente revisión de todo lo que son primero las funcionalidades de los entes, la revisión de las estructuras de manera constante, todo lo que tiene que ver con las escalas salariales, e incluso tenemos un programa que el BID nos está apoyando, un programa de financiamiento aprobado por el Congreso el año pasado, que su función es el servicio civil, o sea, lo que es la eficientización del servicio civil y todo lo que corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos revisando, primero empezamos por la casa, estamos haciendo una revisión orgánica del Ministerio de Administración Pública para realmente identificar cuáles son duplicidades que se presentan, las áreas que no realizan su función, cuál debe ser la estructura óptima del Ministerio de Administración Pública para luego entonces adentrarnos a las atribuciones de así como entonces irnos a demás ministerios. Hemos identificado 5 ministerios como, vamos a decir, priorizados en este caso, que son el Ministerio de Hacienda, Educación, también el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Medio Ambiente, que estaremos entonces luego abordando para revisión de todo lo que es su estructura, todo lo que es su personal, todo lo que tiene que ver con las atribuciones, la misión del propio ministerio. El tema de las escalas salariales es también una labor constante porque, como te entenderás, es muy dinámico el tema de los cambios que se suscitan en cada una de las instituciones públicas y también las demandas salariales y todos los requisitos, todas las exigencias que se tienen por parte del gobierno dominicano. Para eso tenemos también una situación puntual que ustedes lo saben, que es el obstáculo de la ley 105.13, del régimen de salarios, que también nos establece unos topes en casi todas las áreas del gobierno, por lo cual también estamos un poquito atados a eso. Respondiendo a lo último, si el ministerio está en la capacidad, bueno, eso es una tarea permanente. El Ministerio de Administración Pública ha sido, podríamos decir, una especie de cenicienta durante muchos años. No se ha entendido realmente la trascendencia que tiene que tener ese ministerio para una real organización de la administración pública en la República Dominicana, lo cual ha implicado que durante muchos años su asignación presupuestaria ha sido de la más baja del presupuesto nacional. Este año tuvimos algunas mejoras, todavía pequeñas, pero el presidente con la visión de lo que tenemos ha mejorado algunas cosas y que esperamos seguirla mejorando. Sin lugar a dudas, todavía hay mucho trabajo que hacer en ese ministerio para poder lograr esa rectoría eficiente y funcional de lo que corresponde a la administración pública. Ministro, 2 cuestiones de orden práctico. Eliminar y fusionar instituciones, pero el personal no debe temer. Es decir, que se va a quedar esa nómina supernumeraria de 600 y tantos mil. La gente no le ve el sentido común y la lógica. Y respecto al alza salarial, usted menciona una ley. Cuando el presidente propuso un 20% para el sector privado no sectorizado,
la gente inmediatamente miró para el sector público. Ahora en abril se va para 27.000 el mínimo. El Caribe hizo un trabajo de los sueldos a nivel de abajo de salud y de educación. Y el promedio son 10.000, 12.000 pesos. Así es. Entonces hay una iniquidad o como usted quiera llamarle. Entonces, dos cosas. ¿Cómo fusionar y eliminar instituciones si todo el personal va a seguir topetándose para donde lo mande? Y el asunto del salario, si queremos ser justos. Lo primero, Nelson, nosotros podemos decir que no habrá desvinculaciones, sí las habrá. Lo que pasa es que hemos querido generar también un poco de confianza en la empleomanía del Estado para que no se detengan las instituciones que están siendo impactadas con todo ese proceso. Y debe haberlas necesariamente porque al momento en el cual tú haces una fusión de áreas, por ejemplo, transversales, que son las áreas de soporte, cuando ya tú no tienes dos direcciones administrativas, dos direcciones financieras, dos directores de comunicación, de recursos humanos, de tecnología, jurídico, de planificación y desarrollo, tú necesariamente vas a tener que disponer o prescindir de algún personal mínimo de esas instituciones, porque parte de la lógica del presidente en cuanto a la eficiencia de las administraciones públicas no es solamente un tema estructural, sino también va a impactar de manera de recursos humanos. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Bueno, hay áreas que son misionales, como se le denominan, que ahí podría haber si realmente una permanencia en los cargos porque son áreas que se le suman a una u otra institución. Sin embargo, lo que también se está identificando es la oportunidad, por ejemplo, de pensionar muchos de estos empleados que tienen en estas instituciones 35, 40 años trabajando de manera permanente o personas que tienen más de 70 años, 75. Encontramos inclusive personas en el Ministerio de Administración Pública. Yo tengo un empleado de 90 años de edad, wow, que es de carrera. Qué eficiente. Que es de carrera, que es un proceso que para su jubilación ustedes saben que también tiene toda una dinámica. Entonces, la realidad es que también nos estamos encontrando con muchas situaciones de ese régimen de carrera que ustedes conocen que no fue aplicado de la manera en la cual la propia ley establecía, que también establece ciertas limitaciones. Pero sí, habrá necesariamente algún tipo de movimiento en los recursos humanos. No necesariamente lo que vamos a decir, lo que demanda, el tamaño de la nómina, pero sí tendrá que haber necesariamente ciertas desvinculaciones. En el caso del tema salarial, sí existe una gran desventaja o existe un gran desequilibrio por parte cuando tú comparas el salario mínimo del sector privado y el salario mínimo del sector público. Tú acabas de mencionar, y es la realidad, personas ganando 10.000 pesos, 11.000 pesos en el sector público, que ya es un salario que hace mucho no se paga en el sector privado. Y nos preguntamos, yo vine aquí hace como 6 meses cuando recién designado, y decía que se tiende a subestimar el trabajo del servidor público. Y hay personas que en todos los ministerios que llegan a las 7:30 de la mañana y se van a las 4:30 de la tarde y lo que ganan son 10.000 pesos. Para eso existe una gran dificultad presupuestaria. El presidente, cuando anunció la reforma fiscal el año pasado, ustedes recordarán que había un componente para la mejora del salario mínimo del sector público. Luego de abortada la reforma, eso quedó un poco en el tintero, lo cual el presidente en conversaciones con nosotros estamos buscándole la salida para poder mejorar por lo menos el salario mínimo. Pero eso también tiene un impacto que es importante también aclarar en el tema presupuestario. Del momento en el cual nosotros mejoramos el salario mínimo, tenemos que mejorar también las pensiones de aquellos ciudadanos que tienen un salario mínimo pensionado, que son muchas. O sea, hay muchas pensiones de 10.000 pesos en la República Dominicana de personal que duró 30, 45 años trabajando. Entonces, no podemos mejorar el salario mínimo sin tocar el tema de las pensiones en lo concerniente al mínimo. Pero yo entiendo y estamos trabajando con el director de presupuesto para ver si podemos hacer una mejora. Si no sé este año, por lo menos el año próximo, de una manera importante, aunque sea al salario mínimo del sector público, y luego de manera paulatina, entonces iríamos mejorando todas las condiciones. Y eso se hace urgente. La realidad es que eso no espera mucho más. Ministro, ya el proceso de unificación, fusión de instituciones lleva más de 6 meses, comenzó en agosto del pasado año. Si usted pudiese cuantificar el impacto, porque como bien decía, no es solamente se trata de reducir, es que hay que eficientizar, pero reducir los gastos. Si se pudiese medir el impacto en este sentido que ha tenido esa estrategia, ¿cómo usted lo cuantificaría? ¿De cuánto estaríamos hablando? Mira, yo te digo, Yanesy, más que ahora mismo, yo hablarte de una suma sería inclusive hasta irrisoria en estos momentos, porque las grandes fusiones todavía están en proceso.
cuando tú me hagas esa pregunta finalizado el año, yo te podría decir los miles de millones que estaríamos ahorrando. Sin embargo, en estos momentos lo que hemos hecho es eliminaciones de alrededor de 6 o 7 comisiones por decreto que ya fueron eliminadas, instituciones como por ejemplo el CONAPOFA, FODEARTE, que eran instituciones pequeñas, instituciones de 150, 200 empleados, teníamos comisiones que tenían creadas más de 20 años sin ningún tipo de funcionamiento, o sea que más que una representación puramente económica, lo que hemos hecho es simbólica, es decir, poner en marcha todo un proceso que realmente tiene un costo político, que realmente también tiene un costo burocrático, y lo importante ha sido enviar el mensaje al funcionariado del gobierno del presidente Abinader, así como también a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, que no ha sido fácil, tarea sencilla, que más que nosotros aumentar una nómina pública de manera acelerada, lo que nosotros estamos buscando es reducir la misma, y eso genera como tú entenderás, muchas presiones en el ámbito político. O sea que yo no te podría decir, al día de hoy cuantificar económicamente no sería lo importante, sino más que es poner sobre el imaginario del funcionario y del dirigente que nosotros estamos en una labor de racionalidad, porque eso ha servido también, nosotros como ministro de Administración Pública, que tenemos el control del ingreso de la nómina pública, de llevar ciertos controles a los ministerios y las direcciones en la medida de los nuevos ingresos, porque el momento en el cual nosotros estamos fusionando, eliminando instituciones, sería entonces también una burla, es decir, bueno, nosotros estamos eliminando por aquí y estamos entrando un grupete de empleados por tal o cual institución. Nosotros estamos focalizando vamos a decir, el ingreso de la nómina pública en los últimos 7 meses se ha basado en 3 grandes áreas, principalmente, controlando las demás, que son salud pública, educación y el tema de la seguridad ciudadana. Todo lo demás, y todas las demás instituciones, lo que nosotros estamos haciendo, sustituyendo uno por otro. O sea, nosotros tenemos un estricto control en cuanto al incremento de la nómina pública en las demás instituciones que no tienen que ver con esas 3 áreas importantes que he mencionado. Ministro, pero estaba revisando y conversando con Federico en la parte inicial del programa, que ahora también en el Congreso se han sometido nuevos ministerios. Un ministerio de justicia que se ha hablado mucho, pero hay incluso un ministerio de relaciones o de recursos humanos, hay otras direcciones en proceso. De desarrollo humano. Entonces, ese es un proyecto de Franklin Romero, diputado del PRM, diputado del partido de gobierno. Entonces, tal y como usted dice, bueno, ¿cómo se explica esto? ¿No? Por un lado, yo necesito recordar, vemos a un ministro que dice, estoy aquí sustituyendo, o sea, estoy caminando como quien dice un espacio minado y de repente tengo que meter 2 ministerios más. ¿Cómo va a funcionar eso? No, mira, Catherine, yo entiendo, no conozco al dedillo esas 2 iniciativas. En el caso del Ministerio de Justicia, sí, el presidente había anunciado hace varios años atrás la necesidad de crear el Ministerio de Justicia, y más aún cuando existía ya, o sea, pues se ha materializado una Procuraduría General Independiente, porque hay 2 elementos importantes en cuanto a las atribuciones del Procurador General. Primero es el tema de la creación o de lo que es la generación de la política criminal del Estado Dominicano, que recae sobre la Procuraduría, y ya la Procuraduría lo que se ha convertido, deberá convertirse, es un órgano persecutor, no es un órgano que conforma políticas públicas de persecución, de política criminal, sino que eso debe recaer sobre otro órgano del Estado. Y todo lo que tiene que ver con el tema de la administración penitenciaria, que escuché ahora que ustedes estaban conversando sobre eso. Eso deberá pasar a otro ente del gobierno, porque ya las atribuciones del procurador, como vamos a decirlo, como gran fiscal que solamente persigue, son atribuciones que no debe corresponder. Y es por eso que el presidente había conversado y había anunciado hace años atrás sobre el tema del Ministerio de Justicia. Eso se había ralentizado un poco en el Congreso, por el mismo hecho de este mismo mensaje que estamos enviando. Entonces el presidente había... es por un tema de recursos que eso se ha detenido. Recursos y también de mensaje, de nosotros estamos en una racionalización, entonces crear más ministerios. En el caso del otro Ministerio de Desarrollo Social, desconocía del mismo, no sé cuáles son las atribuciones que se buscan con ese ministerio. No ha sido sometido por el Poder Ejecutivo y no creo que tenga el apoyo del Poder Ejecutivo. Si nosotros estamos en una corriente de eficiencia administrativa, sería ilógico nosotros seguir entonces replicando. Pero ¿cómo es que un diputado propone la creación del ministerio y no habla con el ministro de Administración Pública, no habla con el director de presupuesto? Es que uno no se explica.
Tú sabes que los legisladores tienen Creativos. potestad legislativa. Yo digo creativo, él dice tiene potestad. Son libertades. Ministra, usted, entre los muchos cargos, posiciones que ostenta, es la de... Y solamente me pagan por uno, por cierto. Sí, pero ahora vamos a pasar al otro. Delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. El pasado mes de diciembre, el país vio cómo a través de una sentencia del Tribunal Constitucional el sistema de partidos políticos se sintió puesto en jaque y no Román Jaques. Y eso ha hecho que todos pues pudieran ir a la Junta Central Electoral, expresar sus opiniones. Y la semana pasada, el presidente de la Junta Central, el magistrado Chamisa dijo que en los próximos días estarían depositando el proyecto de ley en cumplimiento de esa sentencia. Al respecto, ¿cuál ha sido o cuál es la posición del Partido Revolucionario Moderno frente a esa sentencia? ¿Cómo entiende el Partido Revolucionario Moderno que tiene que implementarse, que tiene que desarrollarse? ¿Y cuáles son las principales preocupaciones que tiene al respecto? Lo primero, Federico, es aclarar. El Partido Revolucionario Moderno no se opone a las candidaturas independientes. Eso es lo primero. La ley 2023, la ley de régimen electoral, así lo establecía. O sea que no tenemos una oposición a las candidaturas independientes. Lo que sin lugar a dudas la decisión del Tribunal Constitucional al eliminar todas las condiciones o requisitos previos para poder postularse un candidato independiente, amerita entonces que intervenga una disposición normativa para poder darle las condiciones para que un candidato independiente pueda aspirar, o sea, cuáles son los requisitos, cuáles son las necesarias pasos que debe dar. Y a eso es que el Partido Revolucionario Moderno se ha referido, en el sentido de que la Junta Central Electoral, en su potestad también de iniciativa legislativa, así ella misma lo ha expresado, tiene el deber, las atribuciones y las competencias de regular todo eso. Porque el primer afectado por esta disposición del Tribunal Constitucional es la propia Junta Central Electoral. Porque es la propia Junta Central Electoral cuando nos convoca, que nos informa, bueno, tenemos un problema. Para yo poder organizar unas elecciones con este tema de las candidaturas independientes sin existir ningún tipo de regulación, se me va a generar toda una distorsión en el sistema electoral y en el propio proceso de las elecciones. Y es por eso que nos convoca a todos los partidos políticos a discutir un anteproyecto de ley. Nosotros hemos sometido las observaciones del lugar, nuestras sugerencias, principalmente en lo que concierne a cuáles son los requisitos que debe tener mínimos. Claro, no pueden establecerse los mismos requisitos que un partido político, pero sí tiene que haber mínimos requisitos para un candidato independiente, como por ejemplo algo que para nosotros es fundamental. Las candidaturas independientes no pueden convertirse en una especie de puerta en la cual se vayan a escapar por ahí una serie de dirigentes o miembros que salgan lesionados o salgan no resultados victoriosos de un proceso electoral interno. O sea, si estamos hablando de candidaturas independientes, estamos hablando de personas independientes de los partidos políticos. Eso es lo que se presume. Entonces, nosotros abrir la posibilidad de que una persona que pierde en un proceso interno, en ese mismo proceso pueda presentar una candidatura independiente, entonces estamos haciendo un mal uso del término independiente y de la propia figura. Y nosotros hemos establecido que no hay problema. Todo aquel que tenga presentarse una candidatura independiente no debería, en el último año, ser miembro de un partido político, del padrón de un partido político, sino que debe ser independiente. De igual manera, todo lo concerniente a qué debe presentar como requisitos previos para poder materializar esa candidatura, cuál es el plazo mínimo. Debería otorgarse un plazo parecido al que tienen los partidos políticos. No podemos tener hasta 30 días antes de las elecciones o 45 días un plazo abierto para inscripción de candidaturas independientes, sino que no pueden, al igual que una candidatura de un partido político, tiene que tener una especie de rigor, debería tener un cuerpo. Entonces, una candidatura independiente no puede presentarse de manera ligera. Entonces, en caso de falta, ¿quién lo sustituye? Todo ese tipo de cosas. En el caso, y eso sin hablar a todo lo que tiene que ver candidaturas independientes en el área de diputados, claro, de regidores, temas de cuota de género, todo eso hay que reglamentar. Tal y como están normados los partidos. Correctamente. Entonces, la Junta sí ha establecido que esta semana nos estará participando, nos estará enviando el borrador del anteproyecto con la finalidad de que nosotros hagamos algún tipo de revisiones y que la semana que viene ya formalmente la Junta Central Electoral, hemos escuchado al presidente de la Junta mencionar que estaría sometiendo el anteproyecto de ley al Congreso para su conocimiento y promulgación, y ahí estaremos discutiendo de todos los demás actores del sistema político dominicano. Y la campaña adelantada, la Junta ha emitido varias advertencias. El partido que está más activo con varios aspirantes es el PRM con relación al tema de la candidatura presidencial,
Sin embargo, el PLD ha dicho que va a adelantar la elección de la candidatura. ¿Ustedes han discutido eso con la Junta Central Electoral? Y la dirección ejecutiva del PRM había advertido a sus presidenciables que tengan cuidado. Me gustaría su opinión general sobre eso, pero específicamente con relación a la advertencia de la Junta. Sí, lo primero que la advertencia de la Junta, Yanis, está bien. Nosotros estamos de acuerdo con esa advertencia y la apoyamos. ¿Por qué? Porque lo que la Junta advirtió es que ningún partido político podía llevar a cabo un proceso este año en el cual se pretendiera formalizar una aspiración, que ni siquiera nadie es precandidato, porque el término precandidato es cuando se apertura un proceso interno conforme a la ley de partidos políticos y la ley electoral. Ahora son aspirantes a posiciones. Entonces, pretender en el año 2025 formalizar un aspirante como candidato es contraria a la ley. Y eso es lo que la Junta Central Electoral ha de manera clara y precisa establecido y advertido, a diferencia de lo que ocurrió en el proceso pasado, que tú recordarás que el PLD también hizo una especie de iniciativa, de una consulta interna en la cual se le preseleccionó a un aspirante. En este caso, eso no será permitido. Y la Junta ha sido precisa y clara estableciendo que desconocerá de ese tipo de disposiciones e incluso podrían aplicar lo que son las medidas del régimen sancionador de la ley de partidos políticos y del régimen electoral. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, también lo que hay es aspirantes, no hay precandidatos. Por lo cual ninguno de estos aspirantes ni tiene derechos ni tampoco asume ningún tipo de responsabilidades u obligaciones porque no hay un proceso electoral aperturado. El partido ha sido claro y preciso al establecer que ahora mismo es totalmente inoportuno llevar a cabo un proceso de precampaña. Y lo que simplemente se está haciendo, y eso tenemos que reconocerlo, los políticos siempre están en un proceso de campaña interno, aspirando siempre, eso es incontrolable. En estos momentos muchos de estos aspirantes estructurándose, moviéndose internamente, tratando de crear algún tipo de filiaciones, estructuras internas, con la finalidad de que cuando formalmente se aperture el proceso electoral interno, entonces estos puedan estar preparados para eso. Pero ahora mismo no existe ninguna posibilidad y estaría inclusive violentando no solamente los estatutos del partido, sino la ley, que cualquiera de estos aspirantes exprese de manera pública algún tipo de aspiraciones que pueda poner en peligro el tema de la ley electoral. Nos tenemos que ir, pero como usted es ministro de Administración Pública, ¿usted cree que los funcionarios que tengan proyectos de precandidatos deben dejar el cargo o los van a apartar? La opinión personal de Sigmund Freud, no como ministro, sino como dirigente del Partido Revolucionario Moderno, es que al momento de iniciar la precampaña formal, y yo asumiría para el año que viene, agosto, deberían renunciar todo aquel que tenga una aspiración formal a ser precandidato presidencial. Debería renunciar de su posición de gobierno para ayudar al presidente Luis Abinader. Bueno, ministro, prepare la planilla, que viene nuevos funcionarios por ahí en todo caso. Ministro, gracias por estar con nosotros. Se nos quedó el tema de Pedernales. Es interesante que 25,000 y pico de cruceristas hasta enero habían llegado ya al puerto. El sábado llegó uno y mañana llega otro. Buena noticia. Tenemos 17,000 solamente este año. 17,000 solamente en este año. En estos 2 meses y medio tenemos 17,000 cruceristas ya han llegado a Pedernales. ¿Y cuántos cruceros? Ya han llegado 14 cruceros. Y este año son 30 que tendremos. Es una buena noticia. Ojalá que podamos también dar buenas noticias para que podamos llegar todos rápido. El tema de la carretera que no termina como de avanzar. Pero eso es otra entrevista. 8:32 de la mañana, vámonos.